Nací pobre, negra y mujer en un mundo donde eso era casi una sentencia, pero nunca acepté que ese fuera mi final. Así empieza la historia de una mujer que lo tuvo todo en contra desde el inicio. En un mundo donde cada aspecto de su identidad parecía una desventaja, encontró la forma de convertir el dolor en propósito, la pobreza en poder y la voz en influencia. Oprah Gail Winfrey nació en Kosciuszko, Mississippi, el 29 de enero de 1954. Su madre, Bernita Lee, era una joven madre soltera, sin recursos, sin pareja estable, sin redes de apoyo. Oprah fue criada por su abuela en extrema pobreza. La cabaña donde vivían no tenía agua corriente ni electricidad. Desde pequeña aprendió a leer y recitaba pasajes de la Biblia en la iglesia. Pero su infancia no fue tierna. Usaba vestidos hechos con sacos de papas. No tenía juguetes. A los 3 años ya limpiaba la casa. Vivió aislamiento, hambre y exclusión social. Pero desde entonces ya se refugiaba en los libros. Su mundo era duro, pero su imaginación era poderosa. Aprendió que si no podía escapar físicamente, podía hacerlo con la mente. Cuando Oprah tenía solo 6 años, fue enviada a vivir con su madre en Milwaukee. Allí comenzó una etapa oscura, marcada por la inestabilidad emocional, la soledad y la falta de supervisión. A una edad muy temprana, enfrentó abusos que marcaron su alma profundamente. Lo más doloroso no era solo el acto en sí, sino la sensación de no tener a quién acudir. Durante años guardó silencio, aprendió a fingir que todo estaba bien mientras por dentro se desmoronaba. Ese dolor no la detuvo, pero la empujó hacia un mundo interior más profundo. En lugar de convertirse en víctima para siempre, se comprometió a sí misma que su historia no terminaría ahí. Ese fue su primer acto de poder. A los 14 años, Oprah quedó embarazada producto de todo ese entorno lleno de abandono y silencio. Dio a luz un bebé prematuro que falleció poco después. Fue un momento devastador, pero también definitorio. Oprah, aún siendo una adolescente, decidió que ese dolor no la iba a destruir. Mientras el mundo la veía como una joven sin futuro, ella empezó a verse como alguien capaz de cambiarlo todo. No tenía dinero, no tenía apoyo, pero tenía algo que muchos nunca logran desarrollar: determinación. En ese momento nació una versión distinta de Oprah, más fuerte, más despierta, más enfocada. Había caído al fondo emocional y desde allí decidió impulsarse hacia la cima. Después de esa etapa tan oscura, fue enviada a vivir con su padre, Vernon Winfrey, en Nashville. Vernon no era un hombre perfecto, pero impuso orden, estructura y disciplina. Lo obligó a leer un libro por semana y a rendir al máximo en la escuela. No había espacio para excusas. Bajo su supervisión, Oprah floreció. Se convirtió en un excelente estudiante, ganó concursos de oratoria y comenzó a destacarse por su capacidad de comunicación. Descubrió el poder de la educación y, más aún, el poder de creer en uno mismo. Su padre le dio la herramienta más poderosa de todas, la visión. Le mostró que su pasado no era su destino, y ese cambio de mentalidad fue el principio de su ascenso. A los 17 años, Oprah participó en un concurso de oratoria en su escuela. Su voz, profunda y cargada de sentimiento, conmovió a los jueces. Ganó el primer lugar, pero más que eso, ganó una revelación. Su voz tenía poder. Gracias a ese premio, obtuvo un trabajo en una emisora de radio local. Mientras otros jóvenes trabajaban en tiendas y fábricas, Oprah hablaba al micrófono. Descubrió que podía conectar con las personas a través de las palabras, que su autenticidad tenía un efecto transformador. Ese fue el primer contacto real con los medios y la primera vez que se sintió útil, escuchada y valiosa. No era solo un empleo, era el inicio de una misión más grande. Ya en sus primeros años de televisión, Oprah fue contratada como reportera para un noticiero local. Estaba emocionada, era joven, talentosa y comprometida, pero pronto la decepción llegó. Fue despedida porque su estilo era considerado demasiado emocional. Le dijeron que no servía para televisión, que lloraba demasiado, que no era objetiva. Ese golpe fue duro pero revelador. En vez de rendirse, se preguntó: ¿y si ese defecto es mi mayor virtud? No intentó cambiar para encajar. Decidió encontrar un lugar donde pudiera ser ella misma. Esa decisión marcó su camino. Rechazada por ser diferente, eligió brillar por lo mismo que quisieron apagar. Tras su despido, Oprah no cayó en la autocompasión. Se levantó con más fuerza. Aceptó un trabajo como presentadora de un programa matutino local en Chicago llamado AM Chicago. El show estaba al borde de ser cancelado, pero en sus manos se transformó. ¿Cómo? Con autenticidad. No fingía emociones, las vivía. No leía un guión frío, hablaba desde el alma. Su disciplina era inquebrantable. Llegaba antes de todos. Revisaba contenido, estudiaba a sus invitados, pero sobre todo escuchaba. Escuchar se volvió su superpoder. La audiencia respondió. En un solo mes llevó al programa del último al primer lugar. No cambió su esencia, cambió el juego. La mentalidad que eligió fue simple:
Si me subestiman, trabajaré hasta que no puedan ignorarme. En 1986, The Oprah Winfrey Show fue lanzado a nivel nacional. Para muchos era solo otro talk show, pero ella lo convirtió en un templo de transformación emocional. Desde el primer episodio, su propósito fue claro: sanar, empoderar, inspirar. Tocó temas que nadie en televisión se atrevía a tocar: abuso, traumas, adicciones, salud mental. Lo hacía desde la empatía, no desde el morbo. Su conexión con la audiencia era brutalmente honesta. Cada lágrima que derramaba en cámara era real, cada silencio necesario. En un mundo que buscaba entretener, ella buscaba transformar, y lo logró. Cada episodio, Oprah no solo ganaba audiencia, ganaba confianza, credibilidad y un lugar definitivo en el corazón de millones. Convertirse en la primera mujer afroamericana en liderar un talk show nacional no fue solo un logro, fue un acto de rebeldía contra las estadísticas. Oprah irrumpió en un espacio dominado por hombres blancos con una voz firme y un enfoque radicalmente humano. No usaba escándalos para ganar audiencia, usaba verdad. Cada día era una batalla contra los estereotipos y cada victoria una lección para millones. Lo que otros veían como debilidad, su sensibilidad, su emotividad, su historia dolorosa, ella lo convirtió en fuerza. No solo representaba a mujeres ni a la comunidad afroamericana, representaba a todos los que alguna vez fueron excluidos. Su presencia en televisión no era solo representación, era transformación cultural. The Oprah Winfrey Show se convirtió rápidamente en mucho más que un programa. Era una plataforma de transformación personal. No importaba si el tema era la adicción, el perdón, la autoestima o la pérdida. Lo que importaba era cómo lo abordaba, con compasión, con verdad, con humanidad. En lugar de alimentar el morbo, ofrecía una mirada profunda, humana y reparadora. Invitaba a expertos, pero también a personas comunes con historias extraordinarias. Su objetivo no era entretener, era despertar. A través del espejo de otras vidas ayudaba a sus espectadores a entender la suya. Era el primer programa donde millones se sentían vistos, y eso tiene un poder que ningún rating podía medir. Ese fue su verdadero legado. A medida que su influencia crecía, también lo hacían sus críticas. Fue acusada de ser demasiado emocional, demasiado espiritual, demasiado Oprah. Muchos no entendían cómo una mujer que hablaba desde la vulnerabilidad podía tener tanto poder, pero Oprah no se defendía, actuaba. Ella sabía que cuando te atreves a ser tú mismo en un mundo donde insiste que seas otro, eso incomoda. Eligió no endurecerse ante la crítica, mantuvo su centro, nunca trató de encajar, esa fue su fortaleza. Mientras otros adaptaban el molde, ella lo rompía, su coherencia se volvió su escudo. La lección fue clara: no necesitas convencer a todos, solo necesitas ser auténtico, que el mundo no tenga opción más que escucharte. Oprah tiene una frase que guía su vida y su carrera: haz lo mejor que puedas con lo que tengas hasta que sepas hacerlo mejor. Esa filosofía fue su brújula en cada etapa. Cuando no tenía recursos, dio su esfuerzo. Cuando no tenía experiencia, ofreció su verdad. No esperó tener todo perfecto para empezar. Empezó y en el proceso se transformó. Muchos quieren resultados inmediatos. Ella apostó por la constancia. Sabía que el verdadero cambio no viene de un golpe de suerte, sino de la disciplina diaria. Leyó, estudió, fracasó y se levantó. Aceptó que la experiencia no es un destino, sino una práctica continua. Esa mentalidad, más que el talento o la fama, fue lo que sostuvo cuando todo se tambaleaba. Su grandeza nació de su humildad por mejorar. Cuando Oprah fundó Harpo Productions, no solo se convirtió en empresaria, se convirtió en dueña de su voz. Ya no dependía de productores ni cadenas para decir lo que pensaba o cómo lo pensaba. Controlar su contenido era controlar su mensaje, y eso para alguien con una historia como la suya era libertad total. Mientras otros soñaban con estar frente a la cámara, ella soñaba con tener la cámara, la productora, el guión, todo. Fue una de las primeras mujeres afroamericanas en la historia de Estados Unidos en liderar su propia productora. Su mentalidad fue clara: no basta con participar, hay que dirigir. No basta con hablar, hay que poseer el micrófono. Ser empresaria fue su revolución personal. Con el tiempo, Oprah dejó de ser solo una presentadora. Su nombre se convirtió en una marca sinónimo de confianza, transformación e impacto. Diversificó su imperio: revistas, libros, documentales, una cadena propia de televisión. Pero no era solo expansión económica. Cada nuevo proyecto nacía de un propósito. Si no educaba, inspiraba o sanaba, no lo hacía. Así creó su fortuna, convirtiéndose en la primera mujer negra multimillonaria en Estados Unidos. Pero su riqueza más grande no era el dinero, era su coherencia. Mantuvo su esencia en cada decisión empresarial. Su disciplina no era negociable. Revisaba todo, decidía cada detalle, lideraba con intención. Oprah enseñó que no se necesita renunciar a tu alma para prosperar. De hecho, es la única forma. El éxito trae ofertas, fama y tentaciones, y Oprah aprendió algo clave: saber decir no es tan importante como saber decir sí.
Rechazó campañas multimillonarias, colaboraciones lucrativas y entrevistas con personajes populares si no estaban alineados con sus valores. Su brújula era su propósito. Esa integridad, lejos de cerrarle puertas, la elevó. Mientras otros sacrificaban su identidad por likes o audiencias, Oprah se mantuvo firme. Fue criticada por no ceder, pero al final fue respetada por su coherencia. Decir no también es una forma de liderazgo. Un no que no busca agradar, sino influir con verdad. Su poder no solo vino de su historia, sino de su capacidad para protegerla, y eso también es disciplina. Oprah siempre supo que la educación había sido su salvación, pero uno de sus proyectos más significativos fue la creación de la Academia para Niñas en Sudáfrica, una escuela de excelencia para jóvenes en situación de vulnerabilidad, diseñada para ofrecer lo que a ella le costó tanto conseguir, oportunidades. No quería solo donar libros o becas, quería construir futuros. Invirtió millones, pero más que eso invirtió tiempo. Visitó, entrevistó, formó parte de la vida de las alumnas. Les enseñó que su historia no define su destino, que su voz importa. Esa escuela no solo fue un proyecto educativo, fue un manifiesto de lo que cree, que el conocimiento es la herramienta más poderosa para romper cualquier cadena. A pesar de todo su éxito, Oprah luchó con algo que no se ve en los titulares, la relación con su cuerpo y su autoestima. Durante años peleó con el sobrepeso, con la presión de la imagen pública, con la expectativa de perfección, pero en lugar de ocultarlo, lo habló directamente. Mostró que incluso que las personas más influyentes se enfrentan batallas internas. Su vulnerabilidad fue su puente con el mundo. No necesitaba fingir ser invencible. Su coraje estaba en mostrarse real. Aprendió que amarse a sí misma no era ego, sino una forma de supervivencia. Y así como conquistó escenarios y micrófonos, también conquistó su propia mente, porque no hay éxito exterior que compense el vacío interior, y ella lo llenó con verdad. Oprah entrevistó a miles de personas, desde celebridades hasta líderes mundiales como Nelson Mandela y Barack Obama. Pero siempre decía que su entrevista favorita era la que tocaba el alma. Preguntar no era su trabajo, era su arte. Su habilidad no estaba solo en lo que decía, sino en cómo escuchaba. Hacía sentir a cada invitado visto, comprendido y humano. Su empatía no se fingía, era su superpoder. Con cada conversación construía un puente entre experiencias distintas, pero emociones comunes. Oprah nos enseñó que cada historia importa, que el dolor compartido sana y que las palabras tienen el poder de transformar no solo una conversación, sino una vida entera, y muchas veces miles a la vez. En 2018, durante su discurso en los Globos de Oro, Oprah dijo una frase que se convirtió en símbolo de empoderamiento global. Hablar tu verdad es el arma más poderosa que tienes. Ese día millones lo escucharon, pero lo más importante es que llegaron a millones que se sintieron autorizados a hablar. No solo fue un discurso, fue un grito de guerra para todas las personas que habían sido silenciadas, para los olvidados, los rechazados, los que habían aprendido a callar. Oprah usó su momento para encender una chispa colectiva, porque su historia no era solo suya, era una historia espejo, y su mensaje fue claro: tú también puedes romper el ciclo, tú también puedes elegir tu narrativa, no estás condenado a repetir tu pasado. La historia de Oprah no es una historia de suerte, es una historia de intención, de fe, de trabajo implacable y transformación. Nació en la oscuridad, pero eligió la luz, fue herida, pero eligió sanar, fue rechazada, pero eligió construir su propio escenario. No permitió que el dolor redefiniera su final, lo convirtió en el origen de su poder. Con disciplina se educó, con enfoque creció, con autenticidad conectó y con propósito inspiró. Hoy su legado no solo son los premios ni fortunas, es el impacto profundo que deja en cada alma hasta que se ha escuchado su historia. No importa cuán roto esté tu comienzo, no importa cuántas veces hayas caído, si eliges levantarte, si eliges avanzar con propósito, puedes convertir tu dolor en poder, porque la historia de Oprah también puede ser la tuya.